¿Listo? Listo, padre. Bueno, muy bien. Bueno, le agradecemos entonces hoy al Padre Santiago que nos dé esta conferencia. El Padre Santiago es un especialista en Santa Síndone, ha estado en Turín, donde se conserva esa reliquia. Así que bueno, le agradecemos que nos dé esta conferencia sobre la Sábana Santa que tantos datos nos da sobre la pasión de nuestro Señor. Así que bueno, muchas gracias, Padre, y adelante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias al Poder que me invitó a dar este tema. Ciertamente quisiera aclarar primero que todo bueno, yo no soy un experto en la Sábana Santa, pero estudiando, siendo universitario, conocí este tema de la Sábana Santa, que un sacerdote para ser apostolado conmigo me dio para leer un gran libro, que es el libro del padre Manuel Solé, donde él habla sobre la sábana santa, su autenticidad y su trascendencia. Es un libro muy completo, digamos, sobre el tema de la sábana santa. Muy completo, digamos, y que, bueno, que me hizo descubrir la importancia de la sábana santa desde el punto de vista desde el punto de vista apologético que tiene para defensa de nuestra fe. Y ciertamente considerar la Sábana Santa como un mensaje que tiene Dios para este tiempo, un poco voy a explicar ahora. ¿Por qué para este tiempo? Este tiempo que está manejado por la tecnología, por la ciencia, como si eso tuviera toda la última palabra, y se ha despreciado la fe y el mensaje revelado. Entonces, ciertamente esa ciencia y esa tecnología viene a confirmarnos nuestra fe, viene a confirmar nuestra fe nada menos que esa muerte y ese gran misterio que contemplamos de la Semana Santa, que es el misterio de la pasión, el misterio de la redención. Porque también se ve la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor en la Sábana Santa, ¿no? Entonces es un mensaje que realmente es para este mundo, o para esta época en la que contamos con todo eso, que antes no se contaba, no es un mensaje para el siglo XVIII o XVII, y si se quiere desde el inicio. Es algo guardado que ha sido por el Señor para este momento. Entonces, por eso la importancia de la Sábana Santa, y por eso siempre me gustó este tema, pero no es que soy un experto con él. Pero bueno. Entonces, primero que todo, es un misterioso lienzo que está en Turín, en la Catedral de Turín, la Basílica San Juan Bautista, y que es una tela de lino que tiene como 4 metros y medio, 4 metros 60 por un metro, un metro con 10 centímetros. Es una tela de lino. Es larga y que, como les digo, es un misterioso lienzo que tiene unas manchas extrañas que a grandes rasgos delinean por delante y por detrás una figura de un hombre de tamaño natural, crucificado, alto, de hecho se puede hasta calcular la altura de esa persona, 1,80, 1,83, dicen algunos, etc., de una complexión atlética, del aspecto majestuoso, porque eso también es importante, ese rostro majestuoso, por la forma en la que muere, sin embargo conserva una forma majestuosa, tiene un pelo largo, barba, y también es como decir, es una imagen, por un lado misteriosa en el sentido técnico de la palabra, de que no se puede explicar científicamente esa imagen, y por otro lado también una imagen de manchas de sangre, posee manchas de sangre. Si se quiere una tercera imagen, pero es con más accidental, que es la imagen de las quemaduras que posee porque padeció varios incendios. Entonces, tanto la tradición como la ciencia nos afirman que es la sábana que envolvió a nuestro Señor Jesucristo, que se envolvió el cadáver de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Él había dejado esa tela, en esa tela esas manchas misteriosas. Por eso se la guardó con grandísima veneración y se la conservó un poco, y vamos a ver un poco la historia. Como les digo, manchas misteriosas que no pueden ser explicadas por la ciencia, que alguna fuerza no natural, al menos todavía no explicable naturalmente, actuó sobre esa tela, ¿no? Y manchas de sangre, que eso también nos revela grandísimos detalles, ¿no? Las manchas de sangre. El Papa Pablo VI, ciertamente eso, digamos, como evaluándolo desde el punto de vista de la ciencia, este padre Solé, jesuita, el libro que les comento es bastante grande, abarca casi todas las ciencias que estudian la Sábana Santa, ciertamente es un poco desactualizado, pero bueno,
es un gran trabajo, digamos. Digo, para la ciencia, ciertamente, el padre Soler decía que es la prenda arqueológica más estudiada de la historia. Ciertamente ha sido muy, pero muy estudiado por la ciencia. Desde el punto de vista de la ciencia es valiosísimo, valiosísimo. De hecho, existe una extensión de una carrera, por ejemplo, de arqueología que se llama la sindonología, como diciendo el estudio de la sábana santa. O sea, la ciencia ha copado muchísimo la sábana santa, ¿no? Y ha llegado a abarcar casi toda la ciencia, la física, la química, la biología, la medicina, la arqueología, etc., ¿no? Y desde el punto de vista religioso, evidentemente, esto lo decía Pablo VI, fíjese, es la reliquia más importante de toda la historia de la cristiandad. Porque estuvo en contacto con nuestro Señor, porque uno dice, bueno, un pedacito de la cruz, sí, es valioso, una lanza, sí, es valioso, pero acá tenemos toda una tela inmensa que nos tiene todo una imagen de nuestro Señor, de atrás y adelante, en el momento de la crucifixión. Por eso es la reliquia más importante que tiene la cristiandad, dice Pablo VI, ¿no? Cuando fue a visitarla. Mucho pensé, o sea, también con todo este estudio científico que hoy por hoy existe, los argumentos que se ponían a principios del siglo XX, sobre todo después de una famosa fotografía, argumentos en contra de que era falsa, es totalmente insostenible, hoy por hoy científicamente hablando. Es insostenible decir que es una pintura medieval, como se dijo en un tiempo, y es insostenible decir que es falsa. Algunos argumentan con el carbono 14, que también, no voy a hablar de ese tema, pero es un tema extenso, muy refutado ya por muchísimos científicos, pero bueno. Entonces, no es científico sostener, digamos, de que sea una prueba falsa. Y ahora vamos a ver si podemos ver un poco ese tema. Veamos un poco de historia, entonces. Cuando Jesús muere en Jerusalén, fue envuelto en una sábana. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Fue envuelto en una sábana. Voy a nombrar muchas veces, en vez de decir sábana santa, que como decimos nosotros en la lengua española, también se dice mucho sindone, la santa síndone, santa síndone, el acento ahí, en la I. Síndone significa mortaja en italiano, así que porque es la mortaja de aquella tela que envolvió el cuerpo, el cadáver de Cristo, ¿no? Entonces por eso se dice síndone. Entonces voy a usar mucho esa expresión, santa síndone también. Entonces, según los evangelios, unas 36 horas después de que se halla esta sábana en la tumba vacía, Cristo tuvo todo ese tiempo, digamos, con la sábana envolviendo su cadáver, ¿no? Según fuentes más tardías, un lienzo con la efigie de Jesús también es llevado desde Jerusalén a Edesa, donde propicia la conversión de Abgar V, un rey de Edesa, pero después se pierde la pista. Digamos, en la Sábana Santa, en la historia de la Sábana Santa, hay baches históricos, es decir, baches que yo no puedo demostrar, digamos, con un documento, eso es la historia, ¿no? La historia por documentos. Por un documento puedo probar, digamos, dónde está o dónde estuvo la Sábana Santa. Entonces, hay baches, digamos, de como que se pierde la Sábana Santa. Entonces, por eso voy a intentar decir algunas, digamos, con lo que está probado históricamente, dónde estuvo la Sábana Santa, ¿no? Por eso, digo, primero la poseía Akbar V, que parecía que la poseía por varios siglos. Akbar reina en el año del 13 al 50 en Edesa. Digo porque un poco se ubiquen que ya hay un documento desde el inicio donde se situaba la Sábana Santa. Después su hijo se vuelve pagano, entonces se pierde. Después, en el año 787, adquiere mucha notoriedad universal. Son innumerables los textos que ya la citan. Dice el segundo concilio de Nicea, 787, cuando acaba con el problema de los iconoclastas. Recuerden que los iconoclastas eran los que no querían las imágenes porque consideraban que eran ídoles y por lo tanto debían ser quemadas. Se aprueba, en este concilio se aprueba la legitimidad del culto a las imágenes y se alude a la Sábana Santa en el texto del segundo concilio de Niceo. Se alude a la Sábana Santa como una prueba de las fundamentales en contra de los iconoclastas, como Cristo dejó una imagen, una intención de nuestro Señor ahí. Esta mención es un signo evidente que se presentaba característica que ya la hacían única. Si se la cita, ya la hacían única.
y que superaba todos los retratos de Cristo de todo el Oriente, que se veneraban en Oriente. Acá un paréntesis, digamos, ya que estamos hablando de que abarca mucha ciencia, digamos, el tema del arte. Hay un estudio famoso, o muy conocido, de un artista de Estados Unidos, que él hace un estudio diciendo de que la sábana santa es el origen de todo el arte cristiano. Entonces él analiza, digamos, las grandes imágenes de Cristo que hay en las catedrales del siglo VII, VIII, IX, los Pantocrator, y él dice que son todas una copia, o que fueron a copiar la imagen directamente a la sábana santa. Esos hacen estudios, digamos, de puntos de comparación, y que el rostro que está en la sábana santa es el mismo rostro que tenemos en nuestro arte. De hecho, él dice que el rostro que uno tiene de Cristo, el Cristo con barba, el Cristo con pelo largo, ¿de dónde lo sacamos? Y él dice que lo sacamos de la sábana santa. Y dice, hasta eso nos marcó al cristianismo. Porque en un determinado momento se impone un modelo artístico. Él prueba en ese libro. Él es uno, digamos, de los que habla del punto de vista artístico. Son muchos artistas que hablan de la influencia de la sábana santa en el arte, ¿no? Ese Cristo, como les digo, con barba, con un rostro oval, con los cabellos largos que caen sobre los hombros. Ese Cristo, los artistas dicen que lo sacamos de la sábana santa. En el año 944, pareciera que regresa a las manos musulmanas, o sea, regresa de las manos musulmanas a manos cristianas. Sé que en un tiempo, o en unos siglos, o en un siglo, estuvo en manos de los musulmanes, la sábana santa. De hecho, el que gana la batalla pide como trofeo la sábana santa, se la saca a los musulmanes y hace una entrada triunfal en Constantinopla el 15 de agosto del año 944. Eso está como documentado en esa entrada triunfal de la sábana santa. En el año 1204, el 12 de abril, justamente el Papa Inocencio III llama una cruzada, y ahí también hay varios testimonios de caballeros que la vieron en la sábana santa en Oriente. Quiere decir que durante muchos siglos estuvo en Oriente la sábana santa. Entonces, hay un caballero cruzado que decía que había visto el lienzo en el que fue envuelto nuestro Señor, y añadía, cada viernes se extendía para que todos pudieran ver la figura de nuestro Señor. De hecho, este artista que le decía, él alude, dice que se la tenía doblada y solamente se le mostraba el rostro, y que los artistas viajaban, por ejemplo, desde Roma al lugar donde se ubicaba la sábana santa, que es Constantinopla, por lo general, iban y copiaban el rostro desde ahí, y después traían y hacían el rostro en las catedrales y en las iglesias ahí en Roma y en todo lo que es Occidente. Entonces, digo, varios cruzados la vieron a la sábana santa, y hay documentos, por ejemplo, como Robert Clary, un caballero cruzado. Después los primeros documentos, para ser precisos, que se refieren a la sábana santa en Europa, ya en el año 1389, 1390. Desde entonces existe una continuidad de fuentes y de documentos más que suficientes para comprobar dónde estuvo exactamente la sábana santa. Eso viene del espíritu también medieval, ¿no? De comprobar con documentos dónde se ubicó la sábana santa, los cuales nos permiten remontarnos y seguir toda la trayectoria de la sábana santa. Y ahí la tiene el propietario conocido, es Godofredo de Charny, que él la pone en una iglesia, erige una iglesia en nombre de la Anunciación, en Lirey, y le hace como la primera capilla dedicada a la sábana santa. ¿Cómo llegó a este caballero? Es un misterioso, digamos. Pareciera que llegó directamente desde el Oriente a Francia, Lirey y Francia, perdón. En el año 1355 es expuesta en Lirey, como le digo, es el primer propietario europeo conocido de la síndone, Godefroy, que muere en una batalla de Poitiers, y la hace pasar a su familia, ¿no? Pasa a su familia. Eso está todo registrado, que pasó a cada miembro a su descendencia, digamos, ¿no? Después, en el año 1453, es entregada a los duques de Saboya. O sea, los duques de Saboya, no sé si comprenderán, los duques de Saboya son como digamos, Francia y Italia estaban formadas por grandes reinos,
un gran reino era todo el reinado o el ducado de Saboya, digamos, y que estaba formada por esta familia, gobernada por esta familia. Esta familia fue tan importante que a principios del siglo XX fueron los reyes de Italia. Digamos, Saboya no es una familia importante, digamos, en Europa, ¿no? Continúa siéndolo. Los saboyos son prácticamente los que lo tienen hasta el final, a la Sábana Santa, desde el 1453 hasta el final. Ellos le hacen un cofre de plata, famoso cofre de plata porque en el incendio que padece en el año 1532, este cofre de plata se derriten algunas hojas, se derrite algunas gotas de este cofre de plata y la traspasa. De hecho, la Sábana Santa no la puede mirar, si pueden ver la imagen que estoy proyectando ahí, se ve toda una línea, digamos, que estaba doblada la Sábana Santa, son estas gotas de plata derretida, ¿no? Imagínense la temperatura que llegó para que se derrita la plata. Bueno, y así, digamos, uno puede recorrer, en el año 1506, el Papa Julio II, él establece una fiesta propia. De hecho, en la liturgia tridentina tiene una fiesta propia que es el 4 de mayo. Influyó mucho en la liturgia, también hay todo un aspecto desde el punto de vista litúrgico. De hecho, estaba mandado litúrgicamente por este mismo Papa de que todos los manteles de la Santa Misa tienen que ser de lino, porque la Sábana Santa es de lino. Hasta los purificadores y los corporales tienen que ser de lino. Entonces, en el ambiente tradicional existe toda esta costumbre de usar lino para estas cosas. El lino es muy caro, digamos. Pero bueno, existe esa costumbre de usar el lino porque tiene esta norma litúrgica que puso un Papa. ¿Por qué? Porque la Sábana Santa, tocado el cuerpo de nuestro Señor, era de lino. Era veían eso como, no sé, como una intención divina, digamos, casi. Bueno, después la Sábana Santa, por diversas circunstancias, sobre todo por la invasión de Napoleón, tiene que trasladarse y pasa de los lugares estos de Francia, cruza los Alpes y se va a Italia, que también pertenecía a esta familia Saboya de esa zona. La Sábana Santa es llevada a Turín en 1578. 1578 sucede la peste en Turín. Entonces, el cardenal en ese tiempo, de Milán, era San Carlos Borromeo. Entonces, él hace un voto para que se aplaque, digamos, se corte se corte la peste en Turín. Él hace un voto, y para cumplir ese voto, él dijo que iba a ir a venerar la Sábana Santa, atravesando los Alpes, desde Italia hasta Francia, donde estaba. Entonces, esa familia, para hacerle un favor a San Carlos Borromeo, lleva la Sábana Santa a Turín. Y de hecho ahí queda la Sábana Santa ya para siempre. Queda en Turín como está ahora actualmente, digamos. Todo gracias a San Carlos Borromeo, que le hizo este voto a la Sábana Santa que se retiraba la peste de Turín, de Milán. Entonces la Sábana Santa va a Turín, gracias a esta acción de San Carlos Borromeo. Es una acción de fe, digamos, en un tiempo de peste, ¿no? Como la fe que tenía en las reliquias también. Tiempo ahora para pensar. Y en la Catedral de Turín viene a ser, digamos, la nueva casa de la Síndona a partir de este año, ¿no? Se hace una capilla, se hace un altar especialmente construido. Hay una capilla propiamente que la hizo Guarini, es un artista del 1600, que hizo una capilla propia para la Sábana Santa, muy, muy bella. En el año 1898 tiene lugar o sea, no se exponía, ostensión sería, públicamente pocas veces. Entonces se hace una ostensión pública porque era de la familia, la Sábana Santa, no era de la iglesia, por decirlo así, del Vaticano o oficial, ¿no? Era de una familia. Se hacía ostensión pública de la Sábana Santa en Turín, en la conmemoración de los 50 años de la familia Saboya, como reyes de Italia, en el año 1898, y entonces con esa vocación, el Secondo Pia, un abogado italiano de Turín, pide permiso para fotografiarla. Estaba apreciando la fotografía. Imagínense lo que es hacer una fotografía. No sé si toman conciencia de lo que era fotografía en ese tiempo. Creo que tardaba 20 minutos en tomarse una fotografía con todo un montaje increíble, digamos. Por eso pidió permiso, tomó todas las... Espero que la gente se vaya, quedó solo en la iglesia y tomó esta fotografía, ¿no? Secondo Pia.
Lo nombro porque es muy importante, o sea, acá tenía un PowerPoint, que la idea era ir pasando las imágenes, pero bueno, perdón, pero me quedé. Entonces, esta es la sábana santa recortada, donde se ve el frente y se ve la parte de atrás. Y este es el recorrido que tiene la sábana santa que les decía, disculpen que no pase el PowerPoint, que este es el recorrido en los cuales se encuentran documentos donde estuvo, ¿no? Donde aparece. Y cómo desaparece algunos siglos, digamos. Este recorrido, con otro estudio que hubo hace algunos años, que es sobre el tema del polen en la sábana santa, tampoco voy a hablar, pero es un estudio muy apasionante sobre el tema del polen en la sábana santa, que lo hizo un forense que se llama Max Frey, un suizo. Él comprobó todo este recorrido de la sábana santa a través del polen, de la presencia de polen de cada uno de estos lugares. Interesante, digamos, porque como la sábana, como el polen probó, digamos, de que la sábana santa, de hecho llega una prueba fenomenal, pero no es un estudio que no lo podemos abarcar. Él prueba, digamos, que la sábana santa estuvo en Jerusalén en el siglo I, con la presencia de un polen particular. Bueno, no importa. Pero digo que este recorrido no solamente es histórico, sino también es científico. Que la ciencia lo provoca a través de la polinología. Entonces, Secondo Pía, como les decía, sacó esta fotografía famosa. Y estas son las sostensiones que tuvo la sábana santa. Esta fue la de 1800, no, esta no fue la de 1898, esta fue posterior. Siempre, cuando se hacía ostensión, esta es la catedral de Turín, cuando se hacía ostensión de la sábana santa, acudían mucha gente. De hecho, en el 2000, en el 2015, cuando tuve la gracia de ir, creo que asistieron casi 3 millones de personas. Son varios días que se hace, y te hace toda una fila, se hace, de hecho estaba lloviendo, fue una fila como de kilómetros, que llega de 2-3 kilómetros la fila para poder ver y estar algunos minutos delante de la sábana santa. Va muchísima gente, porque o sea, desde el año 2000 se hace cada 5 años. De hecho, tocaría este año. De hecho, se anunció, pero no sé con el tema del coronavirus, pero se anunció a finales de 2020 que se va a hacer esta ostensión. Y como les digo, asisten millones de personas. De hecho, en la que yo fui, como les digo, casi fueron 3 millones de personas que pasaron frente a la sábana santa. Esta es la ostensión del año 1998. Creo que fue esta ostensión, hay ostensiones que se hacen privadas, para un papa, en este caso está San Juan Pablo II ahí al frente. Para el Papa Francisco, no, él fue en el año 2015. Pero digo, se hacen a veces ostensiones privadas a grandes personajes, con papas. O sea, prácticamente, en el año 1983, cuando muere Humberto II de Saboya, muere y él deja en el testamento que entrega la sábana santa al Papa y a todos sus sucesores. O sea que desde ese año, 1893, pasa a ser de los papas la sábana santa. Siempre fue, como les digo, de esta familia, o tuvo un dueño, digamos, pero nunca fue así oficialmente de la Iglesia. Ahora recién pertenece al Vaticano la sábana santa. Entonces, ¿qué le quería decir? En Secondo Pía, cuando él revela la placa en su laboratorio, observa algo que revolucionó, por decirlo así, el tema de la sábana santa. Esta es la foto de Secondo Pía. Esta es la fotografía que está en el Museo de la Sábana Santa ahí en Turín. Él revolucionó, digamos, el concepto o la idea que había de sábana santa, porque cuando él revela la placa en su laboratorio, él observa que eso ya no era un negativo óptico, era un positivo. Entonces hizo girar la placa sobre sus ángulos y se puso a observar el rostro. Interesante el concepto, lo que él escribe más tarde en sus memorias. En Secondo Pía dice: encerrado en mi cuarto oscuro, concentrado totalmente en mi trabajo, experimenté una intensa emoción cuando durante el revelado vi por primera vez aparecer el santo rostro en la placa, con tal claridad que me quedé helado. Imagínense haber visto el rostro, el concepto que tenía, haber visto el rostro de Cristo, que nadie lo había visto por siglos, y él lo veía. Porque eso es lo que nos revela el negativo. Y ahí se puede ver el positivo y el negativo de la fotografía. Entonces, ven que en el positivo, esta imagen que está ahí, esa es digamos, la imagen normal, ¿no?
de hecho es un poquito más marroncita, es más oscura. Y este es el negativo fotográfico, digamos que es un positivo. Fíjense cómo se puede ver el rostro de Cristo y se puede ver una cierta tridimensionalidad aquí en esta fotografía que aquí no se ve en el original. Entonces, los que vio Secondo Pia pueden imaginarse en Secondo Pia lo que provocó en él. O sea, es como está viendo el cuerpo de Cristo ahí por primera vez después de 2000 años. Entonces, esta fotografía, digamos, y esta fotografía de Secondo Pia, un poco revolucionaron el concepto que se había de la Sábana Santa. Y se comenzó toda una serie de estudios, que ahora voy a hablar de esta fotografía porque fue muy importante. Digamos, esta fotografía fue un hecho desconcertante de esas imágenes que eran un negativo fotográfico. Cuando se fotografía el lienzo, sorprendentemente apareció, como les digo, este positivo óptico. Está con toda una serie de detalles y con toda una serie de precisiones científicas que fueron toda la admiración para los que contemplaban la Sábana Santa. Causó mucha admiración. ¿Por qué? Porque fue cuestionado durante muchos siglos la Sábana Santa de que era algo falso. De hecho, hay escritos de esa época, de hasta sacerdotes, que dicen que era una pintura medieval. Entonces, con esta fotografía uno ve claramente que hay mucha más información que lo que hay en esta imagen al natural, en el negativo. Entonces, hay algo hay algo nuevo, una información nueva que me da este negativo, que es un positivo, ¿no? De este modo, la clave de la autenticidad de la Sábana Santa está en su carácter fotográfico, inexplicable para una técnica humana. Porque fíjese que la técnica de la fotografía existía, cuando aparece la técnica de la fotografía, la Sábana Santa existe de antes. ¿Qué sabía? O sea, ¿qué sabía? Supongamos que es una pintura medieval. Ahora, el que la pintó medieval hizo un negativo para poder dar esa información siglos y siglos después. Es inconcebible, digamos, no existía el concepto de negativo fotográfico. Entonces, por eso revolucionó el concepto que había de la Sábana Santa. Y comenzó a investigarse de nuevo la Sábana Santa. De hecho aparecen, digamos, como le digo, aparecen muchos autores queriendo afirmar la falsedad de la Sábana Santa. Sobre todo se alude siempre que es una pintura medieval, digamos, ¿no? Esta fotografía, digamos, ¿cómo se llama? La de Secondo Pia, como les digo que fue en el 1898, marcó una época, digamos, en la Sábana Santa. Luego pasaron muchos años más, fíjense lo difícil que era sacar una fotografía, por decirlo así, o al menos conseguir la autorización para sacar una fotografía de algo tan importante como era la Sábana Santa. La próxima fotografía fue en el año 1931. Giuseppe Henry, que se dispuso a sacar fotos de la Sábana Santa. La repercusión que habían tomado las fotografías anteriores, todos los críticos esperaban que con técnicas modernas, ya en el 1930, las nuevas cámaras, las nuevas películas, se demostraría lo que había ocurrido, que en 1989 no era sino un problema técnico. Quiere decir que esto fue fruto de Secondo Pia, era un problema técnico. Entonces querían que se demostrase eso, por eso pedían que se sacase otra vez la fotografía. Otra vez, la fotografía causó toda una revolución. Entonces comenzaron de nuevo los estudios sobre la Sábana Santa y viendo qué nos estaba diciendo, qué estudios había sobre o sea, qué se revelaba en la Sábana Santa desde el punto de vista científico. Por eso, a partir de esas fotografías, historiadores, arqueólogos, egiptólogos y expertos en tejidos antiguos, químicos, físicos, biólogos, anatomistas, patólogos, médicos forenses, cirujanos, técnicos especialistas, vinieron, como le digo, fíjense, esta imagen posee una especie de tridimensionalidad. Esa característica le interesó mucho a técnicos de la NASA. De hecho envían toda una comisión de la NASA para poder investigar la Sábana Santa, esa tridimensionalidad. Todo este grupo de científicos se volcó sobre la Sábana Santa a causa de estas fotografías. Y cuanto más la estudiaban, más exactitud científica encontraban y más se persuadían de que era algo auténtico. Y más caían, como le digo,
todas esas historias de que es una pintura medieval. Y la conclusión fue unánime por la ciencia, si se quiere, que todavía una investigación científica que todavía continúa. No puede ser obra de un falsario. El famoso caso del carbono 14, que fue publicado por todos los medios de una forma sospechosa, pero también que ha sido, digamos, el carbono 14, que fue hecho en el 1988, también fue rebatido por muchos científicos. Hace poco fue un científico ruso también, pero bueno, no quiero meterme en el tema, que sería tema para otra conferencia, el tema solamente del carbono 14. ¿No? Entonces, lo que quiero hablar prácticamente, antes que se me pase el tiempo, es el tema de la pasión, o sea, de la pasión de Cristo según la Sábana Santa. Porque justamente ese es el mensaje que nos quiere transmitir la Sábana Santa. La síndrome de Turín constituye, como les digo, una prueba física, o una prueba, como se la dice en el ámbito judicial, una prueba de convicción. Es decir, que se puede llevar, por la Sábana Santa se puede llevar una investigación forense, una investigación criminalística, y siempre en todo momento científica, siguiendo todos los estándares y los protocolos habituales de la investigación forense. Que puedo hacer, digamos, casi puedo decir, me falta el cuerpo, pero podría hacer una autopsia y darme cuenta qué pasó con esta persona y cómo murió este hombre de la Sábana Santa. Que, como les digo, la ciencia y la tradición nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, para poder entrar en ese tema, digamos, de la pasión de nuestro Señor. Prácticamente, sobre todo la superficie corporal, uno puede ir viendo, estas son fotografías del rostro. Estas fotos azules, uno las puede encontrar también por internet, son fotos ultravioletas, fotos modernas, digamos, que evidencian muchos datos más, digamos, que las fotos anteriores, solamente el negativo. Entonces, se encuentran, digamos, primero que todo, prácticamente en toda la superficie corporal, con la excepción de los antebrazos y de las manos, se ven una serie de lesiones que no se tratan solo, digamos, no son solo las heridas superficiales, por ejemplo, ahí como se ve en la fotografía, sino que se trata de aperturas hemorrágicas por debajo de la superficie cutánea, en el tejido subcutáneo o en la misma musculatura. Es decir, que son heridas resultantes de una flagelación, de una terrible flagelación infligida en forma sistemática. Como una aclaración, voy a tratar de ir siguiendo conclusiones que van sacando los más grandes estudiosos de la Sábana Santa. En la Sábana Santa, cuando sacan esta primera fotografía, aparecen los primeros médicos forenses, sobre todo médicos forenses fueron los que investigaron la Sábana Santa. Por ejemplo, en el caso de Barbet, Pierre Barbet, un francés, y así son los primeros estudios de la Sábana Santa, digamos. O sea, digamos, estos estudios ciertamente son antiguos, pero fueron, como por decirlo así, como son en la iglesia, los padres de la iglesia son los padres de la Sábana Santa. Entonces, todos los estudios posteriores como que se basan en estos estudios, ya sea que los confirman, o los reafirman, o también, digamos, un poco los ven que hay faltas, digamos, de fundamento científico en algunas afirmaciones y las mejoran, digamos, ¿no? Pero siempre son como los más grandes estudios. Entonces, voy a seguir un poco las conclusiones de ellos, digamos, ¿no? Entonces, como les digo, estas heridas son resultado de una terrible flagelación, infligida en forma sistemática. Es decir, como castigo en sí misma, y que habría tenido lugar antes en un suplicio aún mayor, que es la crucifixión. Tuvo lugar antes. Esto se puede ver claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la morfología de estas heridas? Hay un estudioso, un médico, que se llama Domínguez, que es un sinólogo español, y él dice que las heridas están formadas por pequeños círculos de unos 12 milímetros aproximadamente. Como se ven ahí, por ejemplo, ahí en el círculo se pueden ver, esta es una de las heridas, son pequeños círculos, acá hay otro círculo más, de 12 milímetros aproximadamente, algo separados entre sí y unidos por una línea transversal. Son pequeños círculos, son los más profundos, unidos por una línea transversal. Que es apenas visible a simple vista. Por eso las imágenes así, como esta, digamos, ultravioleta, me hacen más visibles esas heridas poco visibles, ¿no?
O sea, la luz ultravioleta me hace más visibles esas imágenes, me las pones más de manifiesto. Hace unos años, también una doctora, Bárbara Frassini, es una doctora bastante joven, pero tiene muchísimos estudios científicos, ella publicó un estudio según el cual sería preciso superar esa unificación de las heridas para distinguir 3 tipos de heridas, dice ella. Que en esa flagelación hay 3 tipos de heridas. Acá se pueden ver todo un estudio, digamos, de cada una de las heridas. Ella dice que hay 3 tipos de heridas, de 3 instrumentos distintos. Primero que todo, como les digo, hay más de 100 marcas producidas por un objeto que dejó 2 o 3, dejó marcas circulares conectadas por esa barra intermedia que les digo, que son las más evidentes y las más marcadas en la sábana santa, ¿no? Barritas, digamos, por decirlo así, en formas de pesas que estaban unidas por una cuerda. Ahora, no dice nada en la sábana santa si eran unidas esas barritas con una cuerda de 1, 2 o 3. Ahí como se ve en la imagen, están reproducidas 2 y 3. Estos flagelos de 2 y 3. Les voy a aclarar que no existe ningún registro arqueológico de estos flagelos que se usaban los romanos, ¿no? Por eso estos son reproducciones en base a los datos que se toman de la sábana santa. Digo, porque a veces, de hecho este nombre mismo, Flagrum Traxilatum, hoy por hoy ya es muy desestimado, dice que es una mala traducción, pero no existe un elemento, probablemente no se encuentra arqueológicamente, o sea, no hay un registro arqueológico de estos látigos, digamos, ¿no? Sí hay, como les digo, reproducciones en base a lo que se ve en la sábana santa. Entonces, primero que todo, digamos, hay como más de 100 heridas producidas por un objeto que dejó 2 o 3 marcas circulares conectadas con una barra intermedia. Otras marcas más numerosas y más grandes en forma de rayas. Y finalmente algunos rastros, menos de 15, que son muy débiles y están presentes solos en el área de la pierna, la pantorrilla y el tobillo, que tienen la apariencia de arañazos dispuestos en forma también de abanico. El número de golpes y cuántos fueron los flageladores, también se estudia este tema, ¿no? Y hay algunos que, como les digo, han dado conclusiones que después han sido como rebatidas, digamos, ¿no? O que no son claras esas conclusiones. Por ejemplo, el decir que fueron 2 flageladores. Puede ser, pero no es claro, digamos, al menos no se sostiene, la gran mayoría no sostiene eso. Entonces, existen unas 120 heridas en el tórax, en otras regiones del tronco y en el principio de las extremidades. Es posible que las quemaduras, como se pueden ver acá, estas quemaduras que les decía, es muy posible que hayan heridas que sufrieron de los incendios. Recuerden, no sé si lo dije, pero la Sábana Santa sufrió 2 incendios, al menos que están documentados. Uno en el año 1500, más o menos, 1532, y otro en el año 1992, me parece. Que es famoso porque hay un famoso, estaba todo cubierta por un vidrio blindado de varios milímetros que no se podía atravesar. Entonces entra un bombero famoso, se hizo famoso el bombero, al menos en el Museo de Turín está el hacha de este bombero, ¿no? Este bombero entra y rompe a hachazos ese vidrio, que parecía imposible romperlo, porque se estaba cayendo el techo. Así que como que es un héroe, digamos, ahí, porque salvó la Sábana Santa. Pero sufrió esos 2 incendios. Del segundo incendio no sufrió ningún daño. El primer incendio, como les digo, se quemó con estas líneas, ¿no? Entonces, esas líneas, esas quemaduras, evidentemente borraron más heridas, pareciera, ¿no? Que borraron más heridas, ahí como se puede ver en algunas partes, ¿no? Entonces, no es posible establecer el número exacto de golpes, que debió ser muy elevado. Como digo, aparecen ya 120 heridas. Por ese motivo tampoco se puede establecer cuántos latigazos recibió y cuánto es el número de los flageladores, como les digo, ¿no? Porque no es posible establecer exactamente cuántos latigazos y si ese supuesto flagelo tenía 2 pesitas, por decirlo así, 1 pesita o 3 pesitas. ¿Está? Supongamos que tuviera 3 cuerdas ese flagelo, ¿no? Supongamos que tenía 3 cuerdas y estamos hablando de 120 heridas, estamos hablando de que fueron 40 golpes. El número de 40 golpes es muy significativo desde el punto de vista del contexto histórico. Es decir, fíjense en el Deuteronomio 25.3,
dice Deuteronomio que la flagelación judía estaba limitada solamente a 39 golpes. O sea, si tiene 40 golpes, es muy significativo y es muy probable que ese flagelo haya tenido 3 cuerdas, digamos, ¿no? Mientras que en los romanos carecía de golpe, no se podía flagelar a un romano. Sí, alguien que no fuera romano. Por eso en el caso de Cristo, en el caso, supongamos que yo no acepto que es Cristo el hombre de la Sábana Santa, entonces estoy hablando de que esto me prueba de que estamos hablando de que no es un romano, o un judío, o alguno de otra etnia, digamos, pero no es un romano. ¿Cuál es la postura del reo? ¿Cuál es la postura que se puede deducir de la Sábana Santa? Todos los estudiosos coinciden de que se trata que este hombre está totalmente desnudo. Cristo está totalmente desnudo cuando recibe ese brutal castigo. Respecto de la postura durante la flagelación, la mayoría indican que estaba atado por las manos a un objeto fijo, a un pilar, y que cuando estaba golpeado estaba encorvado. La mayoría. Otras afirman, puesto que no hay evidencia de herida de flagelación en los brazos y en los antebrazos, no hay herida de flagelación en los brazos y los antebrazos, otros afirman que debió tener los brazos por encima de la cabeza en el momento de la flagelación. Más o menos como nos hace ver la película de la Pasión. Lo tenía por encima de la cabeza en el momento de la flagelación y estaba atado. La mayoría de las heridas están en el lado posterior del cuerpo, o sea, en las espaldas. Y eso puede pensar, digamos, de que estaba atado de tal modo que la parte frontal de su cuerpo permanecía junto a una columna o junto a un muro. Este tema de la columna es más para nosotros que, por ejemplo, en la iglesia de Santa Praxede en Roma está la columna de la flagelación. También hay otra en Jerusalén, pero lo que voy es que la columna, si es la columna, concuerda más con nuestra tradición, con esa reliquia que tenemos. La flagelación fue siempre uno de los muchos castigos corporales que llevaban a cabo los romanos. No con ellos mismos, pero con los otros pueblos, digamos. Era parte de la ley penal. Y existían, eso sí, diversos instrumentos para la flagelación. Látigos, correas, aguijones, bastones, garrotes, varas, cadenas, flagelos propiamente, y además castigos más leves, como palos. Castigos que les digo que algunos eran muy dolorosos y humillantes. De hecho, la persona que era castigada pasaba directamente al estado de esclavitud, por eso eran muy humillantes. Estaba como regulado eso. Digo que los castigos no eran para los romanos, los castigos se utilizaban para los extranjeros, para los esclavos y para los gladiadores, no para los romanos. Fíjense este doctor Sugibe, no sé si se acuerdan del doctor Sugibe. Este es un experto forense, uno de los más destacados de Estados Unidos, que ha escrito mucho sobre la crucifixión, ha escrito mucho sobre la Sábana Santa, es un autor moderno, pero creo que murió en 2013, este doctor Sugibe. Y ha escrito libros sobre la crucifixión, estudiando la Sábana Santa, muy interesantes. No sé si se acuerdan del milagro eucarístico de Buenos Aires. Este doctor Sugibe fue el que estudió el milagro eucarístico de Buenos Aires. Fue el que analizó esa hostia que dijo que es un corazón latiendo. Él fue el que dio las mejores conclusiones. Entonces, este doctor Sugibe afirma que en una flagelación como la que sufrió el hombre de la Sábana Santa, siempre los científicos hablan así, digamos, científicamente hablando, la flagelación que sufrió el hombre de la Sábana Santa, que es Cristo, la víctima dice caería de rodillas con cada golpe. La víctima caería de rodillas con cada golpe, retorciéndose por un dolor severísimo, levantándose cada vez hasta que ya no podía levantarse. Habría actividad convulsiva, temblores, vómitos y marcada sed. Los episodios de desmayos estarían asociados a este tipo de flagelación, así como periodo de sudoración severa de manera intermitente, por eso la sed, sudoración severa. El dolor severo, asociado a lesiones de este grado, sería un presagio de un shock traumático, que pronto se producirá y la pérdida de líquido por la sudoración excesiva junto con el vómito y la pérdida de sangre causaría una etapa temprana de hipovolemia. Hipovolemia es la disminución del volumen total de la sangre que circula por el cuerpo, ¿no? Las lesiones severas en la pared torácica se transmitirían a los pulmones y promoverían el desarrollo gradual de líquido alrededor de los pulmones, derrame pleural, ¿no? Generalmente unas pocas horas después de estas lesiones. Está ahí el doctor
Sí que sé que las conclusiones son geniales, son mejores de lo que uno puede decir. Por eso la aclaración al inicio es válida, digamos, que no soy un experto. Hasta ahí la flagelación. Voy rápidamente a lo siguiente, digamos, a los siguientes puntos para llegar a la conclusión. El casco espinoso, o sea, como lo decimos, la coronación de espinas. Existe una serie de manchas. Esto es todo el tema de la flagelación. Disculpen que a veces me quedo con el tema del Power. Este Cristo que les estoy mostrando ahora, son Cristos hechos por artistas. Hay muchos Cristos hechos por artistas que se llaman Cristos sindonológicos, o Cristos sindónicos. Cristos sindónicos. Este hecho por un famoso artista que se llama Miñarro, creo que es Juan Manuel Miñarro. Ha hecho varios Cristos. Este es uno de los últimos que ha hecho. Este Miñarro se dedica a hacer Cristos o así imágenes, es un artista, para las hermandades que paseaban en la Semana Santa en España, ¿no? En español. Entonces, este Cristo está sacado con todo lujo de detalle. De hecho, se convirtió casi en un científico este artista para hacer este Cristo y sacarlo de la Sábana Santa. Así está el Cristo dentro de la sábana. Está sacado con todos los detalles que indica la Sábana Santa, con todo el rigor científico posible. Por eso son muy interesantes y como dignos de estudio. Entonces, este es el Cristo flagelado que nos revela la Sábana Santa, digamos. El artista es genial, digamos, porque la verdad que nos revela hasta el rostro y todo de nuestro Señor. Ahí se ve, digamos, el cuerpo flagelado. Está puesta cada una de las heridas y cada una de las gotas de sangre que tiene la Sábana Santa. Por eso es con lujo de detalle este Cristo. La verdad que es bastante duro, bastante fuerte, pero bueno, es con lujo de detalle de lo que me indica la Sábana Santa. Fíjense cómo está flagelado, como les decía, de la parte de atrás más que de adelante. La verdad que ya la tortura de la flagelación, uno comprende la conclusión que saca el doctor Zubiri, que a cada golpe se intenta caer en el piso. Bueno, continuemos con el casco espinoso que les decía. Esta es una parte de la Sábana Santa, un negativo, que se ve la parte de atrás. La parte de atrás se ve la parte de atrás, sí, por la cabeza. Acá están los hombros, esta es la cabeza. Como les dije, recuerden que en la Sábana Santa hay dos imágenes. Una que es esa misteriosa imagen, que no hay forma de probarla, cómo puede ser, cómo químicamente se dio, y otra que es la imagen de sangre. Por eso son valiosas las dos imágenes, por decirlo así. Acá, yo por ejemplo, la imagen de sangre se me pone blanca. ¿Ven? Todas esas gotas de sangre se me ponen blancas. O sea, no corresponde a la imagen misteriosa, inexplicable, lo que le digo. No, me da otra imagen. Son dos imágenes que, digamos, cada una me da su información. Y para ciertos temas, por ejemplo, acá en el casco, la coronación de espinas, es más importante las gotas de sangre que la imagen negativa. O me aporta más. Entonces, existen, como les digo, manchas de sangre distribuidas por las regiones frontal, temporoparietales y parietoccipitales. Perdón la falta de expresión. Todos los autores están de acuerdo de que se trata de lesiones provocadas por objetos punzantes a nivel del cuero cabelludo, y que debido a su gran número le produjeron una gran hemorragia múltiple y un dolor evidentemente agudísimo. Recuerden que el cuero cabelludo, la sien, la frente, presentan una riquísima inervación sensitiva. Una riquísima. O sea, hay zonas de las sienes y de la frente que tienen una sensibilidad cutánea semejante a la punta de la lengua. Digo para que vean esta expresión que digo, agudísimo dolor, y es así. Ahí se ven esas manchas de sangre en la frente, ¿no? Entonces, estuvo cubierta por un casco de espinas o de púas. También está la imagen tradicional de Cristo con una corona de espinas tiene un concepto de corona. O sea, Cristo fue coronado de espinas. Pero ahora, ¿qué concepto de corona tenemos? Porque en la época de Cristo, el concepto de corona era un concepto de casco. Después, en la época medieval, existe la corona, digamos, como todos la conocemos. Entonces, esto está coronado, Cristo en la Sábana Santa está coronado con un casco. Está con un casco de espinas, o capacete, de espinas o de púas. El número
por desgarros de espinas que se pueden contar, son más o menos 13 puntos en la parte frontal, y una veintena en la parte occipital. Y como hay parte que no está grabada, hay partes digamos, entre las dos cabezas, la parte de atrás y la parte de adelante, que no está grabada, o no quedó la imagen, o no tocó la sábana, no quedó mancha de sangre, se calcula que son como 50 puntos que provocó este casco de espinas, 50 puntos o 50 heridas. Entonces la parte occipital es la que se presenta, fíjense, esta imagen es normal, así es como uno ve la Sábana Santa. Fíjense la gran información que me da acá la sangre. Entonces son manchas de sangre, más los oscuritos son manchas de sangre, ¿no? Entonces me da muchísima información, quizás más del negativo, en cuanto a la sangre, ¿no? Entonces, la parte occipital, como les decía, se presenta fuertemente castigada. Fíjense ahí, fuertemente castigada. Como si la corona de espinas hubiera sido continuamente frotada y apretada contra la cabeza. Ello hace suponer que Jesucristo llevó la corona durante el camino del Calvario y también en la cruz, añadiendo de ese modo un mayor suplicio. Como se distinguen nítidamente los coágulos de la nuca, ve que no están aplastados, se distinguen nítidamente, eso confirma que Cristo llevó la corona durante el camino del Calvario y en la cruz. ¿Por qué digo esto? Porque con las caídas y con la continua fricción contra lo que, ya voy a decir esto, contra el patíbulo que él llevaba, hubieran deformado los coágulos, pero no, la corona la conservaba. Fíjese, imaginarse esto es un dolor atrocísimo, ¿no? De esa forma, fíjese, la corona sirvió como de protección, evitando que el patíbulo la aplastara los coágulos de sangre. O sea, un golpe entre el patíbulo y entre la corona que protegía las manchas de sangre. Bueno, voy a tratar de avanzar porque hay mucha información. Hay un detalle que es este coágulo en forma de épsilon o de forma de 3 al revés en la frente. Esto es bien hasta las cejas, acá está la nariz, las otras cejas y los ojos. Este es el coágulo es conocido ya por el mismo doctor Barrett. Como le digo, doctor Barrett, él hizo su estudio en el año 1950, o sea, hace bastante, pero sin embargo sigue siendo como les digo, un padre de la iglesia de la Sábana Santa. Pierre Barrett, que fue director del Hospital de San José en París. Entonces, él llama a ese reguero de sangre, él lo llama el sello de la autenticidad. Fíjense lo que él dice. Dice, esta famosa gota de sangre que descendió sinuosamente por la ruda de la frente y se coaguló en el fondo, formando un grumo circundado por un halo de suero. De hecho, uno ha hecho análisis y hay halos de suero en estas gotas de sangre, muchas otras gotas también. Dice, es tan real, tan imposible de pintar, que él solo es un sello de la autenticidad de la síndrome. Dice, como buscando siempre refutar de que la Sábana Santa es falsa. Si él dice, ¿quién puede pintar esta gota? Solamente esta gota, con todo ese detalle que da, digamos, un reguero de sangre, y con toda la información que uno tiene por la medicina, o por la ciencia, digamos, de lo que es un reguero de sangre. ¿Cómo se puede saber toda esa información para poder pintar estas gotas de sangre? Por eso él dice que la llama a este reguero de sangre, este coágulo de sangre, en forma de epsilon, él lo llama el sello de la autenticidad. Dice, con este reguero de sangre yo ya demuestro que la Sábana Santa es auténtica. Ya en el año 1950. Tiene muchas características esta Sábana Santa, esta gota de sangre. Digamos que es sangre, tiene características de sangre venosa, no de sangre arterial, típicamente densa, de tinte uniforme, homogéneo, opaco, oscuro, con un flujo lento y continuo. No presenta un descenso rectilíneo, sino un descenso ondulante, consiguiendo ciertos obstáculos en su trayectoria, etc. Fíjense que, como digo, para que vean que cada detalle en la Sábana Santa es muy, muy analizado. El doctor Barrett es increíble lo minucioso que es en cada detalle. Pasemos al patíbulo. Ahí fíjense cómo se ven las gotas de sangre en la espalda, ¿no? Pasemos al patíbulo.
patibulum, dicho en latín. La cruz, las cruces, cuando se crucificaba, constaban de dos partes. Uno que se llama el patíbulo, y otro que era la parte más corta, que era el madero transversal, y otro que era la parte más larga, que se llamaba stipes, que generalmente estaban plantados en el lugar donde iba a ser la ejecución. Por eso los condenados, esto digamos se sabe por la arqueología o por los estudios de cómo eran las crucifixiones, los condenados llevaban, que iban a morir en la cruz, llevaban sobre sus hombros, desde donde estaban hasta donde iban a ser ejecutados, encuadrados entre 4 soldados, ellos se llamaban tetradium, y eran mandados por un centurión, el extrator mortis, llevaban, digamos, la cruz el patíbulo a los hombros, no llevaban la cruz entera, ¿no? Llevaban el patíbulo. Que constaba más o menos, uno puede calcular hasta el peso, más o menos unos 50 kilos. Eran vigas sin pulir, de hecho estaba hasta designado de qué forma lo habían hecho. O sea, todos los romanos han sido muy, muy ordenados, por eso eso está escrito, por decirlo así, de cómo tenían que ser, digamos, o cuál era el método de crucifixión, aunque parezca morboso, pero ellos tenían como todo un reglamento de cómo debía ser la crucifixión, ¿no? Para hacer padecer al condenado. En la síndone se muestra que Cristo cargó con ese patíbulo atado a los brazos y colocado transversalmente sobre sus espaldas. Y también nos enseña que el patíbulo no iba enteramente horizontal sobre las espaldas, sino inclinado hacia abajo por el lado izquierdo. Esas manchas se ven sobre todo en las imágenes ultravioletas. Perdón que muestro las imágenes tarde, pero eso es lo que reproduce este artista Mirra, no sé si bueno, este artista que les decía este español, si me vuelve el nombre se lo digo, y él tiene un Cristo sindónico muy bello, que pertenece a una hermandad ahí en España, en el que muestra esto que les digo de cómo fue coronado Cristo. Así fue la corona de espinas en forma de casco, ¿no? Tiene muchísimos detalles estos Cristos de Miñarro, y que son todos dignos de mucho análisis, pero bueno, no, el rostro, por ejemplo, pero bueno, no podemos llegar a todo eso, digamos. Sería para otra conferencia. Acá que les decía cómo se ve llegaba este patíbulo Nuestro Señor. Y siempre se lo ataba, como se ve en la imagen ahí, se lo ve atado, y también se lo ataba al pie, una de las partes. Eso que lo prueba, justamente al ver esas manchas así inclinadas, estaban inclinadas porque una de las partes estaba atada al pie. Se dice que también que lo hacían eso para provocar que se cayese el crucificado, el que llevaba el patíbulo para ser crucificado. Así provocar más daño, digamos, o que sea más sangrienta el caminar con el patíbulo. También digo, se deduce, como está en Nuestro Señor ahí, que Nuestro Señor estaba vestido en el momento que llevaba el patíbulo. Debe haber estado ese madero en contacto, o sea, si hubiera estado en contacto con la piel, el madero, habría causado notables desgarros en los labios de las heridas de la flagelación, desfigurando las trazas de los azotes con esas escoraciones, con esas raspaduras. Por eso se deduce que estaba vestido Nuestro Señor. ¿Cómo lo sabemos que estuvo vestido? Realmente lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Pero esto se deduce también a la sábana santa. Leo directamente la conclusión que saca un profesor de medicina legal de Milán, y Cordiglia también es un gran estudioso de la sábana santa, que tiene un libro que se llama ¿Es Cristo el hombre de la sábana santa? Una pregunta, ¿no? Retórica. Y él dice esto: lo que estoy citando son los primeros estudiosos, digamos, de la sábana santa, que son citados siempre, por todos los otros estudios que hay actuales, son siempre citados. El doctor Cordiglia, Giovanni Giudica Cordiglia, es conocidísimo en el estudio de la sábana santa. Él describía así, dice: sobre el hombro derecho, región supraescapular y región acromial derecha, se observa una vasta zona escoriada y contusa, de forma casi rectangular, que se extiende algo oblicuamente de arriba abajo y de afuera adentro, de unos 10 por 9 centímetros. Otra zona, eso describe una zona, y dice, otra zona de iguales características se observa en la región escapular izquierda. Un examen atento de ambas zonas nos revela que sobre ellas ha gravitado, aunque fuera a través de algunas vestiduras,
un instrumento rugoso de considerable peso, espesor como de 14 centímetros, móvil y abrasivo, el cual ha allanado, deformado y vuelto a abrir las lesiones producidas por la flagelación, lacerando los labios de las heridas y produciendo otras nuevas. Este complejo traumático de contusiones y descoloraciones induce a pensar que ha sido causado por un patíbulo, que el condenado sostenía transversalmente con ambas manos sobre los hombros en su viaje al lugar del suplicio. De hecho, calculan hasta el tamaño. ¿Por qué? Por el tamaño del hombre de la sábana santa se puede calcular hasta el tamaño. Se puede deducir que tenía 1 metro 65 centímetros más o menos, y que tenía un peso, que se calcula el peso también de 65 kilogramos. Está más o menos llevaba ese peso nuestro Señor como patíbulo. Otro dato también escalofriante, por decirlo así, de cargar el patíbulo, se ve en la rodilla derecha, debe ver si llego a esa herida. O sea, no solamente, digamos, en esa herida que uno puede ver aquí en la espalda, se puede deducir que llevaba un patíbulo el hombre de la Sábana Santa, sino también las heridas del rostro. Porque si ahí se ve, digamos, de cómo caía ese rostro, cómo caía con las manos atadas, no tenía posibilidad de poner las manos y frenar el golpe, golpeaba con el rostro en tierra. Y entonces se ve, por ejemplo, y se puede llegar a explicar por qué aparece el tabique, el tabique de la nariz, doblado. Aparece doblado justamente por un golpe que no pudo, digamos, contenerlo con las manos, tenía las manos atadas. No puede todo esto imaginarse, digamos, lo que fue el dolor de nuestro Señor, ¿no? En la rodilla que le decía derecha también presenta numerosas escoraciones de tamaño y de formas diferentes, más o menos marcadas. Un poco más arriba y hacia el exterior hay 2 llagas de forma redondeada de unos 2 centímetros de diámetro, situadas una encima de la otra. La rodilla izquierda también contusionada, no presenta más que escoraciones diversamente dispuestas de tamaño y forma diferentes. Dice, estas heridas acusan la caída sobre un terreno no uniforme, sino cubierto de piedras desiguales. Fíjense como también las heridas de las rodillas nos dan esta información de que llevaba un patíbulo, ¿no? Y como le digo, también el rostro. Este sacerdote Solé, que les decía al inicio, él dice en ese libro, causa escalofríos de horror pensar en estas repetidas caídas. Un hombre con unos 50 kilos de peso en la espalda y los brazos atados de modo que no pudiera servirse de las manos para amortiguar el golpe. Su cabeza iría a dar fuertemente contra el suelo. Varias de las heridas detectadas en el rostro del hombre de la síndrome, por su profundidad, suponen los autores que se las causó en estas caídas. Y no olvidemos que aquella cabeza llevaba encaquetado, llevaba como un casco, el yelmo de espinas, que se las clavarían profundamente al dar contra el suelo. Otro sufrimiento más. Porque esas caídas golpeaban no solamente con el rostro en tierra, sino que también con la corona de espinas en el suelo y con el patíbulo detrás. Por eso les decía, digamos, que también explicaba, digamos, del por qué se conservan las gotas de sangre también conservadas en la nuca. Y también en el talón, los talones, pasa que habría que ver más imágenes, digamos, de todo el cuerpo. En el talón, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo estamos terminando ya. Pero también en el talón se ve también, digamos, los talones despellejados, que prueba de que el crucificado fue al suplicio descalzo. Se ven los talones despellejados. La crucifixión. Veamos rápidamente la crucifixión. Los reos, cuando llegaban a ser crucificados, se les clavaban 2 gruesos clavos en las muñecas, o a veces también en los antebrazos, entre el cúbito y el radio, o eran atados, colgados atados. En este caso, en nuestro caso, digamos, evidentemente fue crucificado nuestro Señor, y eso se ve claramente, digamos, en la sábana santa que fue crucificado, ¿no? Deben ser de las heridas que más llaman la atención. Este Cristo, les decía, es el Cristo de Miñar, un Cristo bellísimo, sacado de la sábana santa, con toda exactitud de información. Veamos un poco el tema de la crucifixión. Entonces, generalmente los cuerpos, según la arqueología, digamos, eran crucificados en el patíbulo y después eran alzados al estipes, al palo transversal que ya estaba clavado en el lugar de la crucifixión.
eran clavados en el patíbulo o atados, en el caso de este fue crucificado, y después eran alzados al lugar de la... Eran alzados y enganchados, por decirlo así, a las estipes. A veces, y muchas de estas cruces poseían lo que se llama un sedile, una especie de sillita, por decirlo así, a la altura para poder sentarse el crucificado y no sufrir tanto, digamos. Algunos dicen que se añadía también el sedile para prolongar más el sufrimiento, porque estaba más tiempo crucificado. Los que tenían sedile pasaban varias horas más crucificados. El crucificado, para evitar la asfixia, imagínense, tenía que hacer muchísimos esfuerzos inauditos para poder levantar su cuerpo pendiente de los brazos y apoyándose sobre los clavos que sujetaban los pies en el estipes. Entonces, fíjense que sufrimiento era el que provocaba el crucificado. Por eso se morían de asfixia para poder respirar. Siempre todos los crucificados quedaban insepultos, o sea, eran tirados en una fosa común. Por eso, digamos, acá llama la atención que este cuerpo haya sido, por eso es una prueba, digamos, de que es Cristo, de la Semana Santa, ¿no? Una cosa que llama la atención es de que la sábana mortuoria de un cuerpo crucificado. Eso ya me indica de que el cuerpo no fue arrojado en la fosa común, sino que el cuerpo ya tenía dueño, y que tenía el permiso, que lo habían pedido antes de que bajara de la cruz al cuerpo. Por eso tampoco no le rompieron las rodillas como se hacía comúnmente con los cuerpos, para que murieran rápidamente de asfixia. Se les cortaban las rodillas, se les quebraban las rodillas y morían rápidamente de asfixia. Entonces, como les digo, la Sábana Santa muestra evidentemente que el cuerpo fue crucificado con clavos en las manos y en los pies. Eso lo muestra claramente. Dice el doctor Cordiglia, la disposición de las manchas de sangre proclama inequívocamente y confirma que el hombre ha dejado su impronta en la síndrome, ha sido crucificado. O sea, las manchas de sangre y cómo se van disponiendo es digno de... O sea, han sido fruto, o sea, objeto de mucho estudio. Las gotas de sangre que salen, digamos, de los agujeros de los clavos. ¿Por qué? Porque me revelan el tiempo de agonía, los movimientos que tenía nuestro Señor ahí en la cruz. Todas estas gotas me revelan los movimientos que tenía nuestro Señor en la cruz. ¿Está? Entonces, las heridas, algo un poco también revolucionó, porque la tradición dice que nuestro Señor fue crucificado, fue clavado en las manos, se dice que en la mano. Eso es una de las cosas que descubrió el doctor Barrett, que les decía este médico de 1950, que fue crucificado, fue clavado en sus manos en un espacio que se llama, lo encuentra, que se llama el espacio de Destos, que queda a 8 centímetros de este hueso, que no me acuerdo el nombre. Entonces, digamos que muestra que fueron todos en las muñecas. Si hubieran sido en las manos, este mismo doctor Barrett hizo varios experimentos al respecto, si hubieran sido en las manos, se hubieran cortado las manos y no hubieran resistido el peso del cuerpo, y rápidamente se cae el cuerpo. De hecho, él mismo hizo varios experimentos, no quisiera pensar cómo, experimentos con brazos y con el morgue, y se cortaban rápidamente, dice, cuando lo clavaba en la mano. Cuando clavaba en cambio en la muñeca, aguantaban mucho tiempo. Dice, hay un ligamento, que también se llama el ligamento anular, que es tan fuerte que puede sostener sin rajarse hasta 200 kilogramos de peso. Y era un camino como natural para el clavo, de modo tal que no se destrozaba ningún hueso. Para los romanos, que eran expertos en crucifixión, solamente conocían perfectamente ese lugar para poder crucificar. Un poco morboso, pero ciertamente el romano es así, digamos. Todo lo que hace, lo hacía bien, digamos. Ese espacio, como les digo, se llama el espacio de Destos, que está en la muñeca. Estoy tratando de adelantar porque el tiempo se va. Este doctor Barrett también dice, operaba, dice así, fíjese como él estudió a la perfección todo este detalle, digamos, de la crucifixión, decía, operaba yo sobre manos vivas inmediatamente después de la amputación del brazo. Desde la primera vez observé, porque fíjense que hacía experimentos reales, observé y regularmente en todas
que en el momento en que el clavo atravesaba las partes blandas anteriores, penetrando por el espacio de Destot, estando la palma hacia arriba, el pulgar se flexionaba bruscamente, colocándose atravesado a la dirección de los demás dedos, por contracción de los músculos tenarios, mientras que los otros dedos se flexionaron solo ligeramente, debido quizás a la excitación mecánica de los tendones musculares flexores mayores. Dice que eso se ve en la sábana santa, de que tiene el dedo gordo, o sea, no se ve en esta mano el dedo gordo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estaba como metido allá adentro, y eso él lo comprueba, que si yo clavo aquí, el dedo gordo se entra, o sea, que los pulgares se hallan bajo las palmas. Por eso una de las cosas que aducían de que era falsa la sábana santa decía que las manos tenían 4 dedos. Y el doctor Barber, digamos, prueba por qué tiene 4 dedos. Bueno, voy a tratar de terminar. Dice que también la mano derecha ha sido la más torturada. Como le decía, que se pueden ver todos los movimientos del cuerpo. Esto se deduce de las gotas, es como han ido cayendo estos regueros, se puede deducir, digamos, los movimientos del cuerpo. Y se deducen 2 posiciones, una de desplome, que pendiendo solo de los clavos, y una de erección, que es la posición alta, que se apoya sobre el clavo del pie. O sea, apoyándose o en los clavos de las manos, o apoyándose en los clavos de los pies para poder respirar. Fíjense que lo que habrá sido ese sufrimiento atroz, un tormento atroz, hasta poder llegar, hasta que le llegaba la muerte. Agotada su fuerza física, llega un momento que ya no puede el crucificado erguirse para poder respirar, para poder tomar aire. Y queda en esa posición, como les digo, en posición de desplome, solamente sujetado sobre los clavos de arriba. Y en ese momento le llega, en esa postura de desplome, le llega la asfixia. Con la asfixia le llega la muerte. Rápidamente, la lanzada. Llama la atención, como les decía, que el crucificado, ahí pasamos también a la llaga del pie derecho, rápidamente, digamos, que fue crucificado, y se deduce, digamos, por las manchas, esos son los pies. Ese es un pie y este es otro, ¿ven? O sea, prácticamente se ve solamente el pie derecho claramente. El pie derecho claramente. Este es el positivo y este es el negativo. El pie derecho se ve claramente. Y se deduce, digamos, que estuvo crucificado el pie izquierdo sobre el pie derecho. Y un solo clavo, no 2 clavos como algunos cuadros pintan en el equipo de Velasco, ponen 2 clavos en los pies. Ya que tenía solamente uno. Entonces, la lanzada. Llama la atención, como le decía el hombre de la sábana santa, de que estas son las imágenes de Miñarro, como muestran, digamos, todo lo que uno viene diciendo y deduciendo de la sábana santa, ¿no? La crucifixión y la salida de la crucifixión en las manos y los pies. Y los dedos metidos hacia adentro, ¿no? La lanzada, rápidamente. Llama la atención, les digo, que no se le rompieran las piernas, porque realmente se rompían las piernas para que se muera rápidamente de asfixia la persona, ¿no? El crucificado. Entonces llama la atención a esto que, porque esto también prueba, digamos, yo dice, no se le rompieron las piernas a este crucificado. Yo que sepa, en la historia, a pocas personas no se le hayan roto las piernas, no se le rompieron las piernas que fue crucificado. Por eso me prueba, digamos, de que también es Cristo, es un caso único, digamos. La coronación de espinas es un caso único. Flagelados fueron muchos, coronados crucificados muchísimos, pero de que haya sido crucificado, coronado de espinas, flagelado, y que se le haya como dice, la lanzada en el costado, en un crucificado eso me muestra, digamos, una prueba, si se quiere, de probabilidad estadística de que es Cristo. Entonces llama la atención. También llama la atención, digamos, y avalan la suposición de la extremada dureza de la ejecución. Recuerden que Cristo tuvo, como les digo, una durísima flagelación, el casco de espinas, caídas camino al suplicio, la crucifixión con clavos en la muñeca y la ausencia de cuerdas. Entonces, esa herida, esa lanzada, que ahí se ve muy bien en el artista, pero también se ve acá la mancha de sangre, digamos, provocada por esa herida, la parte de atrás de la espalda. Esa lanzada
justamente es para, antes de entregar el cuerpo, corroborar que el cuerpo esté muerto. ¿Está? De hecho, por esa lanzada, fíjense que si yo acá puedo ver la mancha de sangre. Esta mancha de sangre tiene como dos regueros de sangre. Uno, que se lo ve en la espalda, que seguramente o sea, el reguero de sangre me muestra, digamos, de que fue cuando Cristo estaba acostado, y el otro reguero de sangre demuestra que cuando Cristo estaba crucificado. Uno es vertical y otro es horizontal. Son dos regueros de sangre que salen de la lanzada. Para que salga esta sangre así oscura y de esta forma, digamos, tiene que ser de un cuerpo muerto. Por eso es lanzada directamente del corazón. ¿Está? Fue realizada después de muerto. Por muchas más razones, por ejemplo, la carencia de un hinchazón, la separación entre el coágulo y el líquido seroso, la escasa cantidad de sangre emitida, el color y la viscosidad de la sangre densa y oscura. Eso me prueba, digamos, de que fue después de muerto. Entonces, digo, esas manchas de sangre de esa herida que llegó al corazón, que también, digamos, tienen por la forma de la sangre, son sangre que estaba en el corazón. Dice, la sangre, pues, proviene naturalmente del corazón y no puede venir de tal cantidad más que de allí, dice el doctor Bartlett, ¿no? Otra cosa que me prueba esta lanzada también, que es una lanzada a esta altura al corazón, me muestra o que la cruz era muy baja, dice no más de 2 metros, dice el doctor Bartlett, o alta, y se la dieron desde arriba de un caballo, como muestra la pintura de Rubens que está ahí. Creo que Rubens. Entonces, lo que digo que eso, como máximo 2 metros tenía la cruz, o era más alta y se la dieron desde arriba de un caballo a la lanzada. Y dice que en eso no corresponde la película de la Pasión. Entonces, estas coladas de sangre que salen de la lanzada también me muestran, digamos, el descendimiento de la cruz, como les decía. ¿Por qué? Porque fíjense esta herida de atrás. Cada movimiento de la gota, por dónde va, por dónde viene, me muestra a mí, digamos, todos los movimientos que tuvo cuando Cristo fue descendido de la cruz. Cuando Cristo fue descendido de la cruz. Me muestran cada movimiento que tuvo nuestro Señor, porque la dirección de la gota me va diciendo qué movimientos tuvo. ¿Está? Por eso son pruebas, digamos, de ese descendimiento. Una de las cosas que se prueban también en la sábana santa es que, con esta gota de sangre, es que Cristo fue, y así se descendían los cuerpos, se descendían crucificados, no como uno los ve normalmente, digamos, en las imágenes, ¿no? Que Cristo, o sea, se descendía el cuerpo con el patíbulo, se bajaba el patíbulo y el cuerpo todavía estaba crucificado. La imagen es bellísima, ¿no? Pero ciertamente no corresponde a los datos que nos van diciendo la sábana santa, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, eso, digamos, disculpen la velocidad de la última parte, pero eso, digamos, lo que nos detalla la sábana santa y nos va diciendo, digamos, es un relato vivo de lo que es la crucifixión de nuestro Señor, ¿no? Y todo lo que padeció. Viene a ser todo como una especie de estos datos que uno quiere dar, digamos, una especie de composición de lugar para poder ambientarme lo que es esta semana, de la Semana Santa, de la Semana Santa, para ambientarme en este gran misterio de lo que era la pasión de nuestro Señor, ¿no? Entonces quisiera terminar finalmente con una oración que hizo un conferencista también, un conferencista español, dando la conferencia de la Semana Santa, decía: Señor, gracias porque has querido quedarte en la Eucaristía para ser nuestro alimento y nuestra fortaleza. Pero gracias también porque 2000 años antes de que el hombre inventara la fotografía, has querido dejar tu sagrado rostro estampado en este lienzo para que nosotros tengamos la dicha de ver la cara que tenías. Esta es la imagen de la Semana Santa, y eso sería todo. Espero y disculpen el retraso.